igual de todas maneras, después de la clase o a través de correo lo coordinamos para revisarlo. En todo caso, para términos de la asistencia y eso, no te preocupes. O sea, sabemos que estás acá y ese es el registro que va a estar independiente que no haya ingresado con el correo institucional o no. En todo Vale. caso, perdón, el ministerio usa O sea, Teams. todo lo que sea Microsoft, por lo tanto te tira, y ahí hay compatibilidad, te tira a otro navegador. Y Mira, ahí en mi caso es súper raro porque me decía que no tenía el navegador, que no correspondía y que tenía que bajarlo. O sea, fue un lío. Y no es la primera vez que me pasa con mi... Así que lo reenvié al correo particular y ahí no tuve problema. Sí, en ese sentido pueden acceder y también pueden acceder de celulares, por ejemplo. En la aplicación Meet también lo permite y en tablet también, por si acaso. Hoy saludo a Evelyn ahí, a todos los que se están conectando, veo a Pamela, eh, ¿cómo está Raúl? Michelle. Mauricio con barba, ahora no había visto. La pandemia nos cambia el... Estimado sistema, estamos esperando unos minutitos. Todas las sesiones parten literalmente 11:05, como les comentaba algunos anteriormente, ya sea para esperar contexto de teletrabajo a quienes hayan tenido algún percance, pero también por respeto a quienes se conectaron puntualmente, no retrasar mucho el inicio. Así que vamos a esperar unos 5 minutitos y 11:05 partimos en punto. De todas maneras, también les aviso al tiro que el PPT lo vamos a subir a la plataforma y también va a quedar grabada la clase y también va a quedar disponible en la plataforma por si quisieran revisitar algún contenido o quisieran revisar algún aspecto. Así que este es el momento en que pueden ir a hacerse el cafecito, un vasito de agua, ¿no? Para que... Buenos días. Buenos días, Cris, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están? Muy bien. Hola. Hola, hola. Hola. Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos y a Hola, todas. buenos días. Es interesante esto de las clases, especialmente porque también se transforma como una reunión de equipo. Así como uno empieza, tal cual, pues uno empieza a notar los cambios físicos y los cambios de look. Saludos a Felipe ahí que se conectó. Carmen también está conectando ahí. Hola, Juan. Felipe. Hola, Raúl. Está Sergio, también Mauricio. Estamos varios. Nos falta una música de fondo, ¿ah? Sí, lo hemos hecho otras veces, pero Sí, un bossa nova. exacto. Lo vamos a tener para la siguiente sesión, lo vamos a tener. Un Bossa Office. Eh, Perfecto, ya estamos casi todos. Están incorporando. ¿Cómo estás, Víctor? Ahí, ¿cómo estás, Claudia? No, muchas gracias por conectarse. Aquí siguen ingresando participantes. Partimos 11:05 en punto. Ojalá hayan podido ver el material previo de la semana, quienes pudieron acceder a la plataforma en el sentido de los videos de bienvenida. De todas maneras, igual vamos a repasar algunas cosas al comienzo de la clase. Pero, insisto, 11:05 partimos en punto. Les pido, este es el momento de acomodarse, de buscar el mejor lugar, de buscar un vasito de agua, una tacita de té o de café, y partimos 11:05 en puntos. Punto.
Ya, parece que estaríamos todos. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, Saludos. buenos días. Mario, Víctor Hugo, gusto saludarles. Aquí está. Les informo al tiro que el Google Meet tiene abajo unos 3 puntitos en la esquina inferior derecha, donde pueden cambiar el diseño de cómo ven a los participantes. Entonces, por ejemplo, si ponen la opción mosaico, pueden escoger que se vean todos los participantes, hasta un máximo de 49 personas, somos 24, por si también quieren ver y visualizar al resto de sus compañeros y compañeras. Ya, queridos, vamos a grabar esta sesión, ¿ya? Así que voy a echar a andar la grabación. Como les digo, esto es solamente material de uso interno, va a quedar disponible en la plataforma para que ustedes puedan recoger y puedan volver a los contenidos que trabajemos durante esta sesión. Así que voy a grabar y vamos a iniciar oficialmente esta primera clase del curso de asesoramiento en tiempos de crisis. Ya, ahí sí. Bueno, queridas, sean cordialmente bienvenidos y bienvenidas a esta primera sesión del curso de asesoramiento para el bienestar psicosocial de las comunidades educativas en tiempos de crisis que estamos dictando como programa de apoyo a la convivencia escolar PACES. Antes de empezar, quiero pedirles que por favor, mientras no estemos interviniendo, todos mantengamos silenciado nuestro micrófono. Eso se hace abajito en la barrita. Se hacen en el loguito de micrófono que está al lado del botón de colgar. Por favor, no aprieten el botón rojo porque eso los va a sacar de la sesión. Bueno, me presento, ya casi muchos ya nos conocemos, hemos participado y compartido en encuentros previos. Mi nombre es Juan Pablo Álvarez, soy coordinador general del programa Apoyo a la Convivencia Escolar PACES. También trabajo en el Centro de Investigación para la Educación Inclusiva. Soy psicólogo educacional, hoy día estoy terminando un magíster en política educativa y también desempeño como académico de la Escuela de Psicología. Y me acompaña aquí la doctora Claudia Carrasco, con quien vamos a dictar este curso. Si te quieres presentar, Claudia, para... Gracias, Juan Pablo. Qué bonito ver caras conocidas. Yo conozco a varias de las personas que están acá. Hola, mi nombre es Claudia Carrasco, yo soy psicóloga, trabajo en el Departamento de Psicología de la Universidad de Playa Ancha y pertenezco al programa Apoyo a la Convivencia Escolar desde los comienzos en la Católica del Paraíso. Tengo un doctorado en Ciencias de la Educación y he trabajado desde hace unos años ya temas de asesoramiento educativo, que es una de las cosas que más me gusta hacer, la verdad, que es política pública y asesoramiento educativo, y en psicología de la emergencia desde hace unos 6 años más o menos, 6, 7 años. Gracias, Claudia. Para nosotros es un honor y un agrado poder volver a colaborar. Hemos, como les decía, participado en otras instancias. Y un poco lo que vamos a presentarle, lo que vamos a trabajar en este curso, desde lo que hemos realizado colectivamente como programa PACES, recoge algunas de las experiencias que también hemos estado juntos en el último tiempo, los mismos incendios en Valparaíso, que para nosotros como PACES marcaron harto la entrada a la temática de psicología de la emergencia, otras temáticas que también nos ha tocado como asesorar y acompañar tanto en la región como en otras partes del país en la temática, y un poco el sentido de este curso para nosotros, ¿no? Es poder compartir con ustedes ciertos elementos que nosotros hemos sistematizado, ciertas discusiones tanto teóricas como conceptuales que nos permitan entender y entregar ciertos principios, ciertas luces, ciertas ideas que nos orienten, ¿no? Y que nos permitan también orientar a otros, tanto desde la perspectiva de la psicología de la emergencia, de la educación en emergencia y del asesoramiento educativo. A continuación vamos a hacer la estructura de esta sesión que trata el módulo de la escuela en tiempos de crisis. Va a estar estructurado de la siguiente manera. Vamos primero a hacer una pequeña revisión de las características del curso para dejar todo lo más claro posible, para que
un poco sentar las bases de lo que ya más o menos se dijo en la plataforma, pero si tiene alguna duda o consulta puede resolverla. Luego vamos a entrar de lleno a la temática de entender qué es una crisis, qué es la emergencia, cómo poder comprender estos fenómenos, especialmente en el campo educativo. Y también vamos a trabajar la idea de bienestar a la luz de los tiempos de crisis, ¿ya? Así que voy a compartir mi pantalla y vamos a iniciar oficialmente esta sesión. Como ven, estamos con Claudia, estamos ambos, entonces la idea es que también poder hacer una linda conversación, tanto de nuestra realidad como relatores, pero también poder ir interactuando con ustedes. Les digo desde ya que arribita, al lado de la hora, ¿no? Está el símbolo del chat, que ahí pueden ir ingresando sus distintas inquietudes, comentarios, y poder también haciendo una clase un poco más interactuada, y que no sea tan expositiva en el sentido de considerando lo que permite la tecnología. También podríamos comentarles, Juan Pablo, que durante las 2 primeras clases, o sea, porque decidimos, si bien lo estamos planificando juntos, también decidimos tener ciertos énfasis en función de nuestra experiencia y de nuestras experticias, ¿no? Entonces, las 2 primeras clases van a haber también mayor protagonismo de Juan Pablo y las 2 últimas clases van a haber mayor protagonismo mío, ¿no? Porque decidimos, como a propósito de los temas que vamos a tratar, ¿no? Que nuestras experiencias fueran así como conductoras en los 2 primeros, Juan Pablo, y en las 2 últimas hablaré más yo. Exacto. Buena para hablar. No, somos buenos para hablar y sé que ustedes también. Así que vamos a tratar de hacer esto lo más interactuado y entretenido posible. Bueno, una repasada muy grande por los objetivos del curso. Este curso tiene por objetivo desarrollar habilidades de acompañamiento a escuelas en tiempos de crisis, para la promoción en el diseño de acciones promocionales para el diseño de las acciones promocionales y preventivas, hay un error de escritura, para el bienestar psicosocial de las comunidades educativas. Entonces, cuando uno desglosa este objetivo general, básicamente lo que nos interesa trabajar son 3 grandes elementos. Primero, que es comprender la idea de crisis y de emergencia en el espacio escolar. En segundo lugar, es plantear desde qué perspectiva o desde qué modelo podemos generar acciones que permitan a la escuela responder ante esta situación de emergencia. Y finalmente, cómo acompañamos eso. Porque uno podría decir de estos 2 primeros objetivos específicos, también podría ser un curso directo a escuela. Pero aquí tenemos la particularidad, ¿no? De que nosotros, ustedes en particular, que están hoy día acá, tienen la labor de apoyar a los que apoyan, ¿no? Como la escuela, que es un lugar de apoyo, nosotros también podemos guiar a la institución, a la organización escolar y a los actores educativos para poder generar cierta respuesta a los contextos de crisis. Por ello hemos estructurado el curso en estas 4 semanas, ¿no? Que es un poco lo que les comentaba Claudia. Hoy día vamos a hacer un primer punto que es el más clave para nosotros en el sentido de cómo entendemos la crisis, porque dependiendo de cómo entendamos la crisis, también vamos a poder pensar de qué manera responder a ella. Entonces hoy día lo que más que nada vamos a visibilizar aquello, los efectos de las crisis, que las dinámicas que sean en el contexto escolar desde la perspectiva de crisis, y lo último que vamos a trabajar hoy día es esta idea de bienestar, ¿no? Como que también dependiendo de cómo entendamos el bienestar, vamos a poder entender qué estrategia ir desarrollando. La semana 2 y la semana 3 vamos a trabajar modelo escuela total, es un modelo que nosotros desde PASE venimos trabajando hace harto tiempo y que también la literatura ha demostrado que es un modelo eficiente, con impacto para el tratamiento de crisis y emergencia. La semana 2 vamos a trabajar estrategias promocionales, la semana 3 estrategias preventivas, ya vamos a entrar en detalle en aquello, y la última semana ya nos vamos a enfocar absolutamente en el rol de quien asesora, ¿no? En el rol de quien acompaña a las comunidades educativas en este proceso. Por lo tanto, hoy día vamos a trabajar estas temáticas. El primer objetivo específico con estos contenidos: psicología de la emergencia y desastre, bienestar y educación en emergencia. Solo una pequeña, un pequeño recordatorio. Los criterios de aprobación del curso es la asistencia a las videoconferencias, que son estos espacios de los días miércoles. Esta es la primera de 4 sesiones, entre 11 y 13 horas. En caso que excepcionalmente no pueda asistir, tiene que justificar la inasistencia tanto conmigo
como con Augusto Núñez, que coordina la capacitación por parte del Ministerio, ahí de la Secretaría. Y la evaluación del curso va a ser un informe de evaluación que hoy día va a estar ahí la pauta, pero que es básicamente el compendio de los 4 foros semanales que van a estar abriéndose cada día lunes. Así que eso, como para que todos lo tengamos clarito, yo igual estoy leyendo sus comentarios en caso de cualquier consulta o duda. ¿Duda, consulta? ¿Vamos bien? Cualquier consulta o duda me lo van diciendo. Esta es la estructura de trabajo de hoy día. Vamos a hacer alguna actividad entre medio que están asociadas un poco a la actividad. Y al mediodía vamos a hacer un pequeño break, ¿no? Un pequeño descanso. Algunas como propuestas de normas de funcionamiento para este espacio. Por favor, mantener el respeto obviamente entre todos y todas. Mantener los micrófonos apagados mientras no se está interviniendo. Ustedes pueden comentar durante toda la clase a través del chat y también pueden pedir la palabra a través del chat. O sea, basta con que pongan un yo y nosotros con Claudia vamos a estar dando los turnos de habla. Lo que sí les pedimos encarecidamente que cuando intervengamos lo hagamos de una manera acotada, aportando, pero tratar de no tomarnos la palabra para que todos puedan participar. Y partimos con esta primera pregunta que sin duda es fundamental. ¿Qué entendemos por crisis o por emergencia? ¿No? ¿Qué entienden ustedes por crisis o por emergencia? A ver si se aventuran con algunas palabras clave quizá o alguna frase que nos puedan poner en el chat. ¿Qué entienden ustedes cuando hablamos de una crisis o una emergencia? ¿Qué es una crisis? ¿Qué es una emergencia? Les recuerdo que los psicólogos estamos entrenados para mantener silencio, así que aventúrense con algunas palabras claves. Quiebre, dice Marion, ya, quiebre. Problema, quiebre, miedos, Evelyn, ya. Una ruptura, quiebre de un proceso. Exacto. Cuando amenazas que se transforman en emergencias o desastres, riesgo inminente, oportunidad, ¿ya? Algo inesperado. Es muy interesante las palabras claves que ustedes ocupan, porque cuando uno, por ejemplo, va a la escuela y a ustedes le ha pasado, de hecho lo estuve leyendo dentro del foro de esta semana a quienes han participado, y cuando uno va a las comunidades educativas, lo primero que tiende a pasar es que este fenómeno, como dice Pamela, se tiende a totalizar la crisis como en la amenaza, ¿no? Por ejemplo, hoy día, ¿cuál es la crisis cuando uno habla coloquialmente? El coronavirus, ¿no? Así como, la pandemia es la crisis. Es la crisis que nos está afectando y que por lo tanto es lo que nos tiene mal, ¿no? No obstante, y ahí como que uno empieza a ver como cierto elemento. En primer lugar, hay un evento o una amenaza, que en este caso podría ser evento adverso, dice Rodrigo. Y yo creo que están súper clave las palabras que ustedes dicen, porque no es el coronavirus en su totalidad lo que constituye la crisis o la emergencia, por ejemplo, en el campo educativo, sino que la emergencia o la crisis se define en relación a la capacidad de respuesta que tienen las comunidades ante ese evento y amenaza. Es decir, y aquí la primera palabra clave, o la primera idea clave que quiero que dejemos muy hoy día en claro, es que hoy día no es la pandemia en general nuestra crisis, sino que son todos aquellos efectos de la pandemia en las cuales no tenemos capacidad de respuesta. O sea, es esta relación la que les quiero comentar, ¿no? O sea, tenemos una amenaza o un evento por un lado, y en relación a la capacidad de respuesta se configura o no se configura en una emergencia. No obstante, ya veremos que esta pandemia tiene algunas particularidades. Y además, cuando vamos a la investigación en psicología de la emergencia, las crisis o las emergencias, ahí al tiro hago el acápite, nosotros vamos a homologar estas palabras para los efectos del curso, aunque podría haber una discusión más detallada en relación a estos conceptos. La emergencia y las crisis, dentro de lo que reporta la literatura y la sistematización de las experiencias, por ejemplo, lo mismo que ocurrió en Valparaíso, en los incendios, por ejemplo, 2014, ¿no?
no hablan de que cuando uno aborda esta emergencia, ¿no? Cuando ocurre esta situación a la que no podemos generar capacidad de respuesta, cuando empieza el abordaje, uno puede encontrar como un ciclo de trabajo. Por ejemplo, hoy día nosotros estamos en plena etapa de respuesta a ciertos efectos que pueda tener la pandemia para las comunidades educativas. No obstante, la crisis y las emergencias constan de 3 grandes etapas. Primero, una etapa de preparación cuando esto es posible. Segundo, la etapa de respuesta, que es básicamente cuando ya se están viviendo los efectos y de la emergencia, en tanto la incapacidad de respuesta. Y un periodo de recuperación, ¿no? En la cual, cuando ya pasa la crisis, de alguna manera, nos damos la tarea, ¿no?, de recuperar. Estamos hablando desde la infraestructura hasta la recuperación socioemocional, hasta los elementos de aprendizaje, y que también de esa recuperación nos permita sacar ciertos aprendizajes para la preparación. Entonces, ahí Sergio nos comenta, hoy en realidad vimos una crisis propia englobada en otra crisis, la crisis COVID-19, que engloba, por ser global, una crisis nacional llamada estallido social. Vamos a llegar a este punto, Sergio. Muchas gracias por tu aporte. Entonces, cuando hacemos ¿por qué es un ciclo? Porque finalmente las emergencias son elementos históricos y situados. Son elementos que se viven contextualmente. Por lo tanto, cuando nos recuperamos de una crisis, también generamos ciertos aprendizajes que nos permiten prepararnos ante una eventual crisis similar, ¿no? Y así también, la misma sistematización de investigaciones sobre crisis y emergencia nos hablan de que en las etapas de respuesta y de recuperación se viven ciertos ciclos en términos de cómo el entorno se relaciona con el elemento crítico. Ejemplo, el incendio de Valparaíso del 2014. Tal como dice Claudia, en general las crisis detonan otras crisis, se combinan y se intersectan. Y esto lo quiero conectar un poco con las etapas de respuesta y recuperación en términos de las fases, ¿no? Si ustedes se acuerdan qué pasó en el incendio de Valparaíso los días siguientes del 2014. No sé si ustedes se acuerdan la gran masa de estudiantes, de vecinos, gente de otros cerros, que lo que hizo, o la misma respuesta también del Estado, del gobierno, nosotros mismos, que nos articulamos como en una gran respuesta un poco heroica, ¿no?, de ir hacia los lugares que fueron afectados por el incendio y de generar la mayor ayuda posible, a tal punto que eso en algún momento también se transforma en algo problemático de gestionar, ¿no? Pero hay una primera fase de heroísmo, ¿no? Una primera fase en que todos vamos y avanzamos en poder responder a esa emergencia. Y eso genera como una luna de miel, ¿no? En el sentido de que quienes son afectados por esta crisis de emergencia, tomando el ejemplo del caso de Valparaíso del 2014, sí, hay cierta temporalidad que se sugiere. Vamos a colgar un documento ahí en la plataforma para que detallen en esto. Con la luna de miel, ¿no?, aparece este tiempo donde quienes son afectados se sienten muy acompañados, mucha respuesta, ¿no? Y lo veíamos en la televisión en los meses, en las semanas siguientes al incendio en Valparaíso. No obstante, eso es una curva, ¿no? Pasamos de esta fase heroica donde tenemos mucho apoyo, donde están todos el aparato estatal, de la sociedad civil, de la academia, de todos, vamos y estamos ahí. Y eso genera esta luna de miel, pero la curva va descendiendo, ¿no? En algún momento, estos apoyos heroicos, inmensos, o en ese sentido que van avanzando, también van bajando. Y eso también va generando una etapa de desilusión en quienes son afectados por las comunidades educativas, por las comunidades, perdón, y eso nos lleva a, que por ejemplo lo que se vio en Valparaíso con esta crisis de la vivienda, ¿no? Cuando ya había pasado mucho tiempo después del incendio, los mismos vecinos empiezan a reclamar esta falta como de acompañamiento, de apoyo que en alguna vez sí lo tuvieron. Y es recién ahí cuando se va gestionando o se va generando una capacidad de agenciamiento por parte de las comunidades que les permite generar mecanismos y formas de recuperación a largo plazo. Entonces,
eso es lo que nos dice un poco la literatura, ¿no? Respecto a estas etapas de respuesta y recuperación. Y queremos plantearle una pequeña actividad, ¿ya? Les voy a pedir que entren, pueden ser desde sus celulares, no necesariamente desde la misma página, entren a menti.com, ¿ya? Y pongan ese código, 5456753. Menti.com. Porque vamos a hacer un pequeño ejercicio para entender una característica clave de la emergencia. Menti.com 545675.3. Ahí vamos a compartirlo por acá. Exacto. Quiero que lo llevemos como al plano personal, ¿no? Esto es una pregunta totalmente como confidencial, en el sentido que no va a ser su nombre, ¿no? Anónima, esa es la palabra. Entonces la pregunta que les voy a hacer ahí es, ¿qué situaciones o elementos han sido los más difíciles de manejar durante la cuarentena para ustedes? Ahí les pido que vayan contestando y inmediatamente nos va a ir mostrando. Ya, el apoyo docente. Ya, pero se los pregunto respecto a su propia experiencia personal, más allá incluso del campo educativo. El encierro, el tiempo, ¿ya? Ok, Pamela, no te preocupes. Si quieres puedes comentarlo también en el chat. Pablo, ¿me puedes indicar el código para poder ingresar? Porque estoy del celular. 5456753. 5456753. Ok, gracias. Entonces algunos ya nos ponen el tiempo, el encierro, la rutina profesional, la rutina doméstica, un poco esta conciliación vida personal laboral, la ansiedad, los canales de comunicación, la sensación de libertad, eso es clave, ¿no? Como esta sensación de que no puedes tener la decisión tú de qué hacer, si quieres salir o caminar. La comunicación online, a muchos quizás le ha tocado celebrar incluso fiestas familiares por Zoom. Cambio de rutina, la adaptación del uso del tiempo y el encierro. Ya también hay ciertos elementos laborales, el trabajo también se ha modificado y ha generado ciertas otras dinámicas que son a veces complicadas de desarrollar. La doble presencia. Solo un dato, yo estoy en la pieza de mi hijo de 3 años haciendo esta clase. Organización y comunicación oportuna, perfecto. Así vamos a alguna respuesta. El riesgo de contagio, este miedo, ¿no? Como constante al contagio y la falta de abrazos, sí, absolutamente esa sensación de corporalidad que es tan propia que hemos tenido que limitar, la alteración de la vida en general, la coordinación de los tiempos de trabajo. Y ahora le voy a pedir responder la siguiente pregunta, que ahí yo voy a hacer el cambio y la misma plataforma les va a plantear. ¿Y qué es la pregunta inversa? ¿Cuál creen ustedes que han sido los elementos que les ha salido bien durante la cuarentena? O los elementos que ustedes creen que han sorteado de manera relativamente, no sé si fácil, pero que no ha sido complejo, o los elementos que ustedes destacan, ¿no? Esta pregunta es más difícil, siempre que la hago. Aprendizaje musical en familia, compartir más con la familia, es un elemento sin duda que ha sido positivo para muchos. El código 5456753, mismo código. Los aprendizajes musicales en familia, los turnos para preparar los almuerzos, perfecto. También se comparten más las tareas de la casa. Cierta flexibilidad para enfrentar el trabajo, para algunos puede ser algo positivo, para otros negativo, aquí hay algo positivo. Volver al nido. Aprender algunas cosas como inteligencia emocional, la paciencia con la pareja, el contacto familiar, las relaciones interpersonales para organizar los tiempos. También, a propósito de alguien que puso el tema de la emergencia como oportunidad, la apropiación de las TICs. Perfecto, la capacidad de adaptación al nuevo escenario, compartir más en familia. Tener tiempo para desarrollar otras actividades. Por ejemplo, ¿quién no ha aprendido una receta nueva de cocina? O
¿O quién no ha aprovechado de ver alguna serie y quizás antes no la podía ver? Tiempo para la casa. Perfecto. Muchas gracias. Esto no se va, lo vamos a dejar ahí porque vamos a retomar esto. Muchas gracias por su respuesta, porque nos lleva a la siguiente idea clave, ¿no? Que es pensar la emergencia como un fenómeno social, contextual y situado, perdón. La capacidad de respuesta a una comunidad no es la misma para todos. Alguien puso ahí hace un ratito, si no me equivoco, que la emergencia no es algo homogéneo, ¿no? Pamela comentó hace un rato que se relaciona entre distintos factores y no son homogéneos. Por lo tanto, cómo vive una emergencia una escuela rural en relación a una escuela de Cerro de Valparaíso, en relación a un liceo del Plan de Valparaíso, o en relación a la comuna de Santa María, ¿no? Son distintas, así como tal cual, quizás algunos elementos que para algunos de ustedes eran a favor, para otros elementos eran en contra, ¿no? Quizás algunos, especialmente los quienes tienen familia, el tema de la conciliación familia, trabajo ha sido un elemento crítico, es su propia emergencia, ¿no? Pero para otros que quizás tienen o han podido sortear un poco mejor esa dinámica, esa capacidad de respuesta lo han podido manejar, o quizás porque no tienen hijos, o no ha sido una temática. Un poco lo que queríamos demostrar con esta actividad es que la emergencia no se vive igual para todos, y que incluso ciertas cosas que para algunas personas pueden ser críticas, para otros no. Y esa misma lectura tenemos que hacerla, por ejemplo, en relación a las comunidades educativas. Este es un ejemplo que nos encanta, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan hace un tiempo, este terremoto, magnitud 4,8, que fue en Italia, que fue terrible, ¿no? O sea, 4,8, causó 28 heridos, dejó la embarrada en la infraestructura de Italia. Pero cuando en Chile se leyó esa noticia, como que un poco fue como, oye, se entiende, ¿no? Se entiende, o sea, ojo que por ese mismo 4,8 acá en Chile no pasa nada. La misma, otra noticia dice un sismo de 4,6 se sintió en el centro y norte de Chile, pero no dejó daños. Entonces, ¿por qué pasa esta diferencia, no? ¿Por qué hay una diferencia entre lo que pasó en Italia y este 4,6 en Chile que no dejó daño? O como incluso estos memes que hablan de esta escala telúrica chilena, ¿no? De que como tienes que mirar a los chilenos cómo reaccionan para ver si la cuestión es peligrosa o no. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es la diferencia, si lo miramos a partir de ciertos elementos teóricos que dije al principio, entre lo que pasó en Italia o cómo se vive un movimiento telúrico en Chile? A ver si en el chat lo vamos comentando. ¿Ya? Por un lado la capacidad de respuesta, ¿ya? ¿Alguna otra idea que quieran plantear? Pensemos, por ejemplo, en las etapas de abordaje de la emergencia. Exacto, o sea, tanto Chile ha podido, perdón, ha podido de alguna manera fortalecer su capacidad primero de respuesta, pero también a raíz de la recuperación de los múltiples terremotos que hemos tenido en la historia, ha podido fortalecer la capacidad de preparación. La capacidad de fortalecer la infraestructura, como lo dicen ustedes, la capacidad de desarrollar cultura sísmica, ¿no? Lo que en alguna vez fue la Operación Daisy, que hoy día tiene otra denominación, ¿no? Que todos vivimos por esa experiencia, muchos vivimos por esa experiencia y conocimos esto que en otros países quizás no están así. Y eso nos vuelve a decir de que la diferencia entre Italia y Chile tiene que ver también cómo la emergencia se aborda, cómo la emergencia se gestiona, y nos vuelve a plantear lo que les decía recién, de que la emergencia se vive de distintas maneras, en distintos lados, porque también todos tenemos distintas capacidades de respuesta, distintos contextos, distintas también características. ¿Alguien me podría decir que el 4,8 en Sicilia también tiene que ver con el tipo de suelo de Italia en relación al de Chile? Y eso también nos volvería a remitir a esto de que tenemos que pensar la emergencia como un elemento social, contextual y situado. O el otro ejemplo, clarísimo, clave, ¿no? Esta idea de cuando empieza a llover Santiago, cadena nacional, ¿no? Santiago está lloviendo, pero cuando esa noticia la escuchan la gente del sur, es casi irrisorio, ¿no? Porque allá siempre llueve, ¿no?
capacidad habitual de las personas para enfrentar la situación, la resiliencia de la población. Sí, pero efectivamente, y aquí yo creo que es un elemento interesante, ¿no? Esa resiliencia no es per se, sino que también tiene que ver con forma en que las comunidades van desarrollando y van aprendiendo también de sus propios procesos históricos. Y ahí quizás, un poco adelantando la siguiente diapositiva, algo muy clave y algo que ha hecho tan crítica la situación de la pandemia, no solamente por el contexto escolar, sino para todo, es porque nosotros sabíamos casi nada de esto, muy poco. No habíamos preparado mucho, ¿no? Teníamos ciertos protocolos, pero nunca al nivel de lo que se desbordó nuestra capacidad de respuesta. Y eso nos lleva a esta idea de que si bien la literatura ha planteado esta idea de cómo entender la emergencia y la crisis, estas fases, esta pandemia es una crisis súper particular también. Y ahí, de hecho, ayer lo conversamos con Claudio, lo conversamos la semana pasada, ayer también, es que, y no solamente que no haya existido la etapa previa de planificación, es porque, en primer lugar, la crisis de los efectos del coronavirus, a diferencia, por ejemplo, del incendio en Valparaíso, el incendio parte, se origina, termina y da paso a todas estas fases, ¿no? De respuesta, de recuperación, el heroísmo, la luna de miel, pero el incendio en un momento se apagó, inició, se desarrolló y se apagó. En cambio, ¿cuántos meses llevamos más ya de estar durante la respuesta? Y eso hace que la manera en que respondemos y que gestionamos esta crisis es muy distinta. Tal como dice Sergio, esta crisis aún no termina. No sé si puedo aportar algo ahí. Por favor, quería. Porque uno de los aspectos más complejos de este evento crítico en particular es precisamente ese, ¿no? Una de las máximas, uno como de los grandes principios en psicología de la emergencia es que las crisis siempre se terminan. Y eso permite entonces que ubiquemos el horizonte temporal de las reacciones a las crisis en el futuro, ¿no? Entonces uno espera a que se acabe el episodio central que es el que genera el desenlace de una crisis, ¿no? Y ubica su horizonte temporal en lo que va a ocurrir después, ¿no? Que fue un poco también lo que pasó este año, sobre todo los 2-3 primeros meses, que las escuelas estaban súper preocupadas de la vuelta. No sé si les tiene que haber pasado, ¿no? Que todos preguntaban, bueno, y cuando volvamos y preocupados, ¿cómo? Con el horizonte temporal al futuro. Este evento que ha generado la crisis ha sido tan extenso y efectivamente no es solo local, sino que es mundial, ¿no? Que genera la sensación de que pareciera ser que la nueva cotidianidad entonces es la crisis, ¿no? Y que la crisis está por todos lados y el evento no se termina nunca. Y eso nos desafía entonces, nos desafía a colocar el horizonte temporal en el futuro porque es necesario. O sea, esta crisis igual se va a acabar, si en algún momento se va a terminar, ¿no? Pero también nos desafía a colocar el horizonte temporal en el presente. O sea, es decir, ¿no? A mirar lo que está ocurriendo hoy día como adentro de la tormenta. Y eso genera mucha ambigüedad, genera mucho miedo, genera mucha ansiedad, genera una sensación de pérdida de control, ¿no? Por lo tanto, el escenario es aún más complejo, ¿no? Respecto de qué es lo que efectivamente podemos trabajar y cómo podemos acompañarlo. Pero también implica hacer un duelo, ¿no? Que es el momento actual, y por eso es tan difícil, porque tienes que aceptar el hecho de que primero es altamente probable que no se vuelva a clase o que vuelvan muy pocos cursos en muy pocos colegios. Hay que aceptar que se perdieron un montón de cosas en términos de contenidos, de interacciones, etcétera, y luego de aceptarlo, ¿no? Hay que ver cómo vamos a resolver lo que va ocurriendo como consecuencia de este duelo. Y los duelos siempre son difíciles de elaborar, ¿no? Y a los colegios en general les cuesta mucho también elaborar los duelos. Por lo tanto, el acompañamiento en un contexto de crisis de estas características, que además está muy poco reportado en la literatura, ¿no? Porque esta no es la primera vez que nos encontramos con una crisis súper larga en el mundo, no es la primera vez que hay una pandemia, no es la primera vez que hay una cuarentena, ¿ya? Sin embargo, no está muy bien reportado, no está documentado
Entonces tenemos poca información respecto de cómo lo hacen, por ejemplo, los países que están permanentemente en distintos conflictos, ¿no? Cómo funcionan los sistemas educativos. Lo que más reportado tenemos en la literatura es Colombia, en el contexto de guerrilla, ¿no? Y de permanentes y permanentes y permanentes guerrillas, y qué es lo que hacen las escuelas en ese escenario como de constante crisis. Pero no tenemos mucha información, por ejemplo, de qué ocurre frente a otros desastres humanitarios, ¿no? En Asia o en África. No está muy documentado en la literatura. Por lo tanto, hay un desafío que es documentarlo, aprender de lo que está ocurriendo, observar cómo se está abordando e ir generando estrategias que vayamos implementando y viendo cómo nos va. Entonces aquí también vamos construyendo sobre la marcha. Y yo creo que ahí, como un poco para anudar esta primera parte, que es cómo entendemos la crisis y la emergencia, y refiriendo harto al momento presente, que es básicamente lo que tenemos que ir manejando, ¿no? A mí me parece que es muy importante limpiar los aspectos críticos, y de hecho por eso también la pregunta del foro esta semana, de lo que está viviendo la escuela. Porque ante esta situación que sin duda es súper particular en el sentido de la magnitud de lo que se está viviendo, y también ante esta como incertidumbre y ambigüedad de la temporalidad de la crisis, un poco, y perdón lo coloquial, ¿no? También hay como que poner la pelota al piso, ¿no? Ya sea no cayendo en la fase de negación, ¿no? O sea, perdón, como viviendo el duelo que se tiene que vivir, haciéndose cargo de lo que se puede hacer cargo, o sea, mejor dicho al revés, hacerse cargo de lo que se puede hacer cargo, perdón, y vivir el duelo de las cosas que no te puedes hacer cargo. Y ahí, cuando lo pensamos desde la definición de emergencia como esta amenaza o evento en relación a la capacidad de respuesta, nos permite también en la escuela poder gestionar las cosas que podemos gestionar, ¿no? Un ejemplo muy, muy concreto para lo que nosotros hemos visto en la escuela tiene relación con la forma de hacer educación a distancia, que fue la primera gran crisis dentro de las múltiples crisis que hemos tenido por el efecto de la pandemia en el ámbito educativo, que primero se sorteó solo con guía y que después cada comunidad educativa, dentro de los recursos que tenía disponibles, dentro del contexto en el que estaba, dentro de la conectividad que tenía, dentro de las familias con las que trabaja, fue ideando y fue estructurando una forma de hacer esas clases a distancia. Y ese elemento que en algún momento fue súper crítico, fue súper angustiante, tenía la escuela patas para arriba, hoy día podríamos decir que de alguna forma, cada escuela a su modo, ha, entre comillas, estabilizado cierta manera ya de ir haciendo las cosas, ¿no? Las escuelas que han tenido que siguen trabajando con guías ya han establecido eso como una rutina más de trabajo, ¿no? Ya no era como esto totalmente novedoso, terrible, que había que responder muy rápido, sino que han podido generar una rutina. O sea, si lo vemos desde las etapas de abordaje de la pandemia, han podido estabilizar o recuperar ese aspecto crítico que fue en algún momento la educación a distancia. O ya sea por las clases por WhatsApp o por guía. Y esa fase de recuperación del presente tiene un duelo asociado, que son los estudiantes de los que no pueden llegar. Entonces, es muy interesante esta mirada del hacerse cargo de lo que nos podemos hacer cargo, de vivir el duelo de lo que no nos podemos hacer cargo, y de cómo mantenemos estas dos visiones entre la esperanza de una crisis que tiene que finalizar, pero a la vez sin perder como el agenciamiento de poder trabajar los aspectos que tengamos que trabajar en la actualidad. Así que yo creo que eso es muy, muy interesante, ¿no? Un proceso dinámico porque las acciones que hemos implementado han ido variando. Exacto. O sea, yo creo que uno también lo ha visto en procesos personales, ¿no? También hemos generado unas rutinas, estos mismos elementos críticos que en algún momento fueron súper complejos. Hoy día ya las familias, las casas han encontrado alguna manera de sortear. Ese mismo proceso en la escuela también lo están viviendo. Sergio nos comenta que un factor clave ha sido la capacidad de tomar decisión oportuna y pertinente a nivel local, especialmente en el ámbito municipal. Sí, y yo creo que ahí tiene que volvemos a la idea de lo sistémico, ¿no? De entender también, y ahí hay una discusión más grande, que como sistema, como a nivel local, como desde los apoyos, como desde la misma equipos directivos de gestión, se van generando ciertas condiciones que permiten entregar una cierta estabilidad de la organización que haga que la comunidad se contenga. Y que nos lleva a esto
Sí, es que, tal como dice Marcos, dice, ha habido mucho ensayo y error, es porque estamos un poco viendo cómo imaginarnos la respuesta a algo que no nos habíamos imaginado jamás. Y ahí sí, efectivamente, han habido procesos, algunos que han quizá acertado más eficientemente que otros, pero es una búsqueda, una respuesta de todas formas. Y la otra reflexión que creo que es clave es que la escuela es un espacio que está en constante crisis también. O sea, la escuela, por ejemplo, los estudiantes que hoy día no pueden o no han podido conectarse o tener relación con ellos, ¿no? Y que es un elemento de angustia en la comunidad educativa, son básicamente, o son quizás los mismos estudiantes que estando en contextos presenciales sin pandemia también ya ya habían ciertas temáticas o bien ciertas formas de exclusión escolar que estuvieron actuando hoy. O sea, nosotros lo hemos visto en el acompañamiento de algunas escuelas, de que estudiantes que tenían ciertas alertas por riesgo de deserción, etcétera, son más o menos los mismos estudiantes que hoy día les ha costado poder como enganchar de alguna palabra, ¿no? Y esto, como les decía, nos lleva a esta idea de la escuela en emergencia, ¿no? Porque finalmente la escuela tiene, y aquí no es la intención como glorificar a la escuela, pero sí establecer cuáles han sido los elementos que han cambiado, ¿no? Y para eso hay que entender también cuál ha sido la función de la escuela en un contexto como, comillas, como sin pandemia más regular, y que ha sido visto afectado por estas condiciones particulares. La escuela regula el uso de los tiempos, o sea, regula el uso de tiempo no solamente de los estudiantes, sino de sus familias, ir a dejarlos, las horas que están dentro, ir a buscarlos, etc. La relación entre mercado laboral y educación, ¿no? La certificación como una forma de establecer trayectorias vitales, o sea, necesitamos pasar cuarto medio para poder avanzar hacia otro tipo, a la educación terciaria. Una fuente de trabajo, ¿no? Ordena el trabajo de los profesores, de los centros de la educación, de los directivos. Participa como factor contextual de los ciclos vitales etarios, o sea, la adolescencia, la preadolescencia, la infancia, se viven en el espacio de la escuela, que es donde mayoritariamente están nuestros y nuestras estudiantes. Genera un espacio de autonomía a niños, niñas y jóvenes. Congrega también a los mismos un espacio que permite la democratización del conocimiento y la interacción de una misma generación, o sea, crea la noción de generación. Nos forma intelectual efectivamente, aprendemos a vivir con otros, y también un espacio para el ejercicio ciudadano, es un espacio público, ¿no? Un espacio donde que no, es todo lo contrario como esta noción de lo privado, es un espacio donde compartimos con otros en un lugar común. Y ahí sí, un poco tomando sus comentarios, ¿no? La escuela, y aquí hay una dualidad que nosotros siempre hablamos, ¿no? De la escuela en tiempos de crisis o la crisis de la escuela, ¿no? En tanto, situaciones como las que vivimos hoy día a raíz de la pandemia, lo que hacen por una parte es agudizar crisis que ya venían de antes. Y ahí, por ejemplo, la estandarización, el enfoque en los resultados académicos, la cobertura curricular son elementos que siempre hemos sabido y que la literatura lo ha reportado y que las mismas políticas educativas de alguna manera han tratado de dar respuesta y esas crisis hoy día se mantienen, hoy día se agudizan, ¿no? De hecho, la misma priorización curricular parte también de ese debate, independiente de lo que uno pueda pensar respecto a la priorización propiamente tal. Las otras crisis también de la escuela previa se mantienen hoy día. La alimentación es una temática que siempre ha estado, ¿no? Y que obligó un poco a tener que entregar una respuesta también rápida de cómo resolver aquello. Y además aparecen un montón de situaciones que quizás no eran previas, pero que surgen a raíz de los efectos, en este caso, por ejemplo, de la pandemia. En el caso de los estudiantes, lo que se ha perdido un poco, ¿no? Y aquí hablamos un poco de los duelos y también de los desafíos. La falta de compañeros para aprender juntos. No te preocupes, Mónica, no hay ningún problema. Aparte, el chat queda guardadito también, así que ya hacemos la revisión. Entonces, la falta de compañeros para aprender juntos.
yo creo que esto ha sido uno de los elementos más críticos hoy día, el poder cómo generar la idea de comunidad de curso, que ya estábamos tratando de trabajarlo presencialmente, como que se nos desvanece un poco en esto, y como también las escuelas han tratado de generar distintas estrategias para que quizás no aprender juntos, pero sí mantener la lógica de cercanía entre los compañeros y los estudiantes. La diversidad del acompañamiento familiar. Sabemos que si la escuela lo que está pretendiendo es pasar los contenidos de cada asignatura, sabemos que mientras más arriba, más años tenga el estudiante o los cursos superiores del colegio, más difícil o más diverso el acompañamiento familiar cruzado por nivel socioeconómico, ¿no? Eso también sabemos que es una complicación, si es que uno espera que los puedan ayudar a ciertas cosas en particular. Las propias límites de atención y dificultades de concentración de una pantalla. Quizás entre nosotros mismos en estos momentos ya estamos un poco desconectados de esto, pensando en que las pantallas cansan, ¿no? Y aparte los entornos son súper claves. Sabemos que la mayoría de los estudiantes en Chile o no tiene computador o en su casa hay internet, pero solamente en el celular que es de la mamá, ¿no? Y eso aparte tienen que compartirlo con otros hermanos, etcétera. La fragmentación del currículum, el espacio del uso del tiempo familiar escolar. Por si acaso, estos elementos lo estamos poniendo en la mesa para dar cuenta de aquellos aspectos que son elementos que quizás tenemos que asumir como duelo, pero también de aquellos elementos que se pueden tomar como desafío o que se pueden gestionar, y que claramente no son todos. Para los madres, padres, cuidadores, la dificultad del trabajo-escuela, ¿no? Teletrabajo, teleescuela, la falta del tiempo autónomo, especialmente en las madres, ¿no? O cuidadoras que históricamente ha habido una desproporción respecto como a las labores del hogar en relación a la labor del trabajo, y que se agudiza también muchas veces en este contexto de pandemia. Y a nivel de profesores, ustedes lo dijeron muy bien, carga laboral, el desafío de utilizar nuevas tecnologías. Esto lo pusieron ustedes mucho en el foro, para quienes ya lo han ido respondiendo. Hay un meme muy bueno, hay un meme muy bueno de, no sé si ustedes han visto el meme del perro grande y el perro chiquitito. Entonces hay un perro chiquitito así como 2019, soy un profesor, no puedo encender el proyector de la sala, y aparece el perro grande al lado y dice abajo 2020, soy un profesor y te edito videos, te subo PPT, te hago una plataforma. Entonces ahí el desafío del uso de nuevas tecnologías ha sido para algunos una oportunidad, para otros ha sido una angustia, y claramente un elemento clave que se ha vivido. Efectivamente, los estudiantes se angustian a propósito de la ausencia materiales y efectiva de sus compañeros. Es sin duda un gran elemento, y bueno, ya vamos a ver en las clases siguientes en particular también qué ciertas estrategias han realizado las comunidades educativas, y también qué elementos podemos como compartir con ustedes que permita orientar a otros en el trabajo de aquello. Sí, Pero, si puedo comentar. Porque lo que no podemos olvidar es que, a ver, Karina Kaplan dice que esta es la escuela sin paredes, ¿no? Pero sigue siendo escuela. La virtualidad, el trabajo con las guías, la distancia, no ha significado que deje de ser la escuela, y la escuela es un espacio bien adultocéntrico, ¿no? Y por lo tanto, en este escenario además de crisis, es como que de alguna manera se ha reificado la escuela y se ha intensificado la cultura escolar también. Y con eso se ha intensificado, de entre otras cosas, el mismo adultocentrismo. Entonces, la verdad es que en la experiencia lo que hemos aprendido también es que las escuelas que permiten que estudiantes mantengan espacios como el consejo de curso, que lideren ellos mismos, ¿no? Que les da la oportunidad de que interactúen más entre ellos, también los propios estudiantes han tenido la oportunidad de contrastar estas ansiedades, algunas de las cuales crecen muy rápido además en sus imaginarios, producto de algo que le pasa a sus compañeros, y van completando con contenido muy ansioso, ¿no? Y entonces en estas interacciones, cuando efectivamente pueden volver a conversar con sus compañeros y abordar ciertos temas, las ansiedades también han disminuido bastante. Entonces, efectivamente esto interpela, ¿no?, al corazón de la escuela como institución social. Exacto. Y un poco a propósito también de lo que dice Víctor Hugo sobre el tema de la normativa, es que la intensificación de la cultura escolar también ha significado aquello, ¿no? O sea, si
los docentes, los equipos directivos, los equipos de gestión han tenido que sortear el triple de cosas que quizás sorteaban también desde los elementos como más habituales. O sea, hoy día también cómo abordamos la normativa, pero también muchos han pensado primero cómo hacemos las clases. Entonces, hay una readecuación de todas las tareas y de todos los elementos que desarrolla la escuela, que justamente tenía una carga emocional, una carga una sobrecarga, ¿no? Que ha sido sin duda y que algunas escuelas lo han podido sortear de mejor manera que otras, volviendo a la idea de que la crisis depende también de los elementos situados, de los recursos y de las capacidades de respuesta de cada comunidad educativa. De hecho, las comunidades educativas que venían desarrollando procesos de gestión más participativos, democráticos, que tenían un poco más ordenado el cuento antes de que llegáramos a la cuarentena, también no ha sido casualidad de que son las escuelas que también de alguna manera han podido tener mayor capacidad de respuesta. Volviendo a esta idea de las etapas, ¿no? Una escuela que tenía una forma de gestión que le servía para sus propósitos antes, estaba como fortaleciendo esta etapa de preparación y pudieron desplegar esas habilidades o ese desarrollo de la gestión escolar en el contexto de la pandemia como para dar respuesta a los efectos de la crisis sanitaria. Entonces, ahí yo creo que también se explica, ¿no?, de cómo tanto incluso en los elementos normativos han habido cierta diversidad en la respuesta de las escuelas en relación a las distintas demandas que hoy día se encuentran desarrollando. Y finalmente, a nivel de sociedad, solamente anunciarlo, porque eso ya creo que es una temática importante, y aquí ustedes lo dijeron muy, muy claro, ¿no?, hace un rato, de que este contexto de pandemia a Chile también nos pilla en medio de una crisis económica, política, social, que tuvo su expresión en lo que fue el estallido social del año pasado, con un proceso constituyente andando, con una reformulación del Estado también a niveles de gobernador, etcétera. Entonces, esa discusión también como que añade pelo a la sopa, por decirlo de una manera coloquial, a la forma en que estamos viviendo esta crisis sanitaria, ¿no? Los elementos de la conectividad, ha quedado en evidencia la poca conectividad que existe en Chile, o la desigual o mal distribuida, los elementos de nutrición, de vivienda, de capital de origen, etc. Nos comentan sobre el elemento de interacción de escuela, es un foco en el cual no se ha profundizado el análisis realizado respecto al currículum y el aprendizaje, pero ¿qué pasará con la carencia de interacción social? Ahí, y es un elemento muy clave que quiero que lo retomemos a la vuelta de este bloque y que sin duda lo vamos a trabajar, que es la pregunta por el currículum, ¿no? Que es fundamental. El currículum entendido como todos aquellos aspectos que se enseñan, que aprenden en la escuela, tanto explícitamente expresado en bases curriculares, en los planes y programas, pero también como el currículum oculto que se despliega en las prácticas pedagógicas. Entonces, antes de hacer un pequeño break, dos grandes ideas. Vamos a hablar súper bien. Contextos de crisis y emergencia intensifican las crisis propias del sistema escolar e intensifican la cultura escolar. Y los contextos de crisis y emergencia también nos enfrentan a nuevos elementos que la escuela tiene que gestionar en su capacidad de respuesta. Y ahí, capacidad de respuesta como un elemento clave. ¿Cómo en este tiempo presente, manteniendo este futuro de esperanza de que esto en algún momento se acaba, la escuela puede dar respuesta a las cosas que se puede hacer cargo? Claramente no se va a hacer cargo de todos estos elementos. O sea, es imposible. La escuela, si lo pretende hacer, es generar pura angustia, ¿no? Y más incertidumbre y más sensación como de que no estás logrando como los objetivos, de que no estás tomando la capacidad de control de lo que te ocurre. Pero si nos enfocamos en aquellos aspectos que la escuela sí puede realizar, respecto de aquellos elementos que quizás sí puede gestionar, esa capacidad de respuesta es la que tenemos que fortalecer. Porque eso es lo que nos permite sortear las crisis. Es cuando la verdadera recuperación es cuando sentimos de vuelta la noción o sentimos que estamos recuperando la noción de control de lo que nos sucede, ¿no? Cuando sentimos de que nosotros estamos manejando la situación de alguna forma o tenemos la capacidad de tomar decisiones en un contexto de crisis y no solo estamos como llevados por las situaciones que nos agobian. Por lo tanto, nos permite hablar de, cuando hablamos del abordaje de una emergencia,
pensándolo más allá de la pandemia y después aplicándolo a la pandemia, es que nosotros necesitamos fortalecer las nociones de preparación, la capacidad de respuesta y los elementos de recuperación ante una crisis o una emergencia. Una recuperación sostenida, ¿no? Un poco lo que hablábamos de Chile y los terremotos. Chile ha podido desarrollar una capacidad de respuesta alta, uno porque sabe que tiene amenaza, ha podido visualizar, prever ciertos elementos que se transforman en amenaza. Sabemos que tenemos cada 10 años un terremoto gigante, y por lo tanto ha fortalecido su capacidad de preparación, lo cual le ha permitido tener mejor capacidad de respuesta y que también ha podido desarrollar de alguna manera la recuperación de aquellos eventos. Cuando lo hablamos en el caso de las crisis o la emergencia, ocurre algo similar. Y en el caso de los incendios en Valparaíso, ¿qué aprendizajes sacamos de estas experiencias de incendio? ¿Cómo esas experiencias se utilizaron para generar nuevas estrategias para el futuro, etcétera? O como Chile en particular igual ha desarrollado hartos elementos de trabajo en términos de psicología de la emergencia. Y en el contexto de la pandemia, si diferenciamos cuáles son los elementos críticos que vamos viviendo, primero nos permite diferenciar cuáles son aquellos que la escuela se puede hacer cargo y cuáles no. Y en segundo lugar, de aquellos que sí nos podemos hacer cargo, podemos o generar algún tipo de respuesta, o incluso podemos visibilizar posibles amenazas dentro del contexto de la pandemia que van a requerir una respuesta en su momento. Hoy día, sin duda, uno de los temas que las escuelas están pensándose, solo basta por hablar con ustedes, que seguramente lo han podido recoger de las comunidades educativas, o pasearse por los grupos de Facebook de profesores, de convivencia escolar, etcétera. Hoy día la gran pregunta y de preparación que están haciendo mucho es ¿qué pasa en el retorno a clases? Porque eso también va a ser un elemento crítico. Es un nuevo evento ante el cual las comunidades no saben qué capacidad de respuesta van a tener, por lo tanto, muchos ya están pensando en qué vamos a hacer en esa situación, de tal manera de fortalecer una capacidad de preparación. Así como también hay otras crisis, ¿no? Entonces, esto es muy clave. Yo creo que quedarnos con esta primera idea antes del break, que las crisis tienen que ver con la capacidad de respuesta ante un evento de una emergencia, que las crisis y las emergencias son sociales, situadas e históricas, es decir, que no se vive la misma crisis en una comunidad del interior de la quinta región que de la costa, que las crisis lo que hacen es agudizar ciertos elementos en el campo educativo de la cultura escolar o de las crisis propias del sistema escolar, además de aparecer otras, y que la pregunta que nos deja es cómo desde la escuela fortalecemos la capacidad de respuesta de aquellas cosas que nos podemos hacer cargo, ya sea en la etapa de preparación o en la etapa de respuesta misma. Así que, estimados, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Le hace sentido? ¿Estamos hablando pura de cera? Ahí sí, antes de que hagamos un pequeño break, por el chat, como para dar algún feedback, igual ahí vamos a conversar más adelante. Perfecto. Gracias, Raúl. Agradecemos todas las reflexiones, los aportes, los comentarios. La idea es también ahí, dentro de lo posible que nos dejan estas plataformas, tener la interacción que se pueda. Estimados, estimadas, entonces, según nuestro cronograma, y pensando que son 2 horas, sí, hay harta arista, yo creo que eso, tal como comenta Sergio, y hay harta arista. Y sí, porque yo creo que un poco limpiar lo que entendemos por crisis y emergencia también nos permite decir, ordenar ya, esto sí, esto no, y de qué manera también lo vamos gestionando. Vamos a seguir esta discusión sin duda. Démonos, qué bueno que ahí el documento de introducción a la clase está muy interesante y están estos mismos elementos mucho más profundizados que hemos ya ido abordando. Démonos 10 minutitos de receso, son 2 horas de clase para que puedan ir al baño, tomarse un cafecito, traer un cafecito, una agüita. Así que 12:13 partimos en punto y ahí hacemos ya el segundo bloque o echar los porotos a cocer mientras.
Y a las 12:13 partimos con este segundo bloque hasta la 1 de la tarde. Así que eso, queridos. Les pido que puedan desactivar sus cámaras nomás, pero no salgan porque puede ser un problema. ¿Es el mismo link? Sí, de hecho, seguimos acá. De hecho, la sugerencia es que ni siquiera salgan, solo desactiven cámara y lo dejen ahí corriendo, o si van a apagarlo por algún motivo, es el mismo link, no hay ningún problema. Un previsor, Felipe. Dejar la arveja preparada, bien hecho. Ya pues, estimados, entonces 12:13 partimos con el segundo bloque. ¿Te cansaste de hablar la ropa, Felipe? Todo en orden, todo en orden. Todo en orden, perfecto. Ahí llegó María Esther. Qué lento anda mi computador. ¿Sí? Mm. Y quizás ahí borrado los videos que editas, a mí me pasa eso. Como que No. realmente tengo tantos videos guardados que también se me pone lento. No borro nada, tengo Diógenes digital. Entonces guardo absolutamente todo. Tienes razón, son los videos lo que lo hacen lento. No lo había pensado. Lo voy a dejar en Dropbox, voy a desvincular la carpeta. Gracias. Porque tengo demasiados videos, pues si para todas las clases es un video de 30 minutos. Van a ocupar el espacio sincrónico de forma expositiva. Sí, pues. Gracias, Juan Pablo. Ya estamos retomando entonces. Ahí ya veo a todos incorporándose a este segundo bloque de la clase. Vamos a ser súper respetuosos con el horario de término. Es uno de los elementos que van a ser clave, tanto el inicio, como les dije, 11:05 vamos a partir todas las sesiones. Y a las 13 horas en punto cerraremos también cada una de las sesiones.
Antes de continuar, quizás nos gustaría un poco poder conversar un poco. Quizás hemos ya podido interactuar a través del chat, pero como quiero preguntarles de cómo se relaciona un poco las discusiones que hemos tenido sobre esta noción de emergencia y de crisis, también quizás con alguna de las experiencias que ustedes han tenido en el acompañamiento con la escuela, para que igual abramos un espacio quizás más de conversación, como de audio, con audio, ¿no? Y después terminemos como con esta idea de lo que vamos a trabajar sobre la noción de bienestar en contextos de crisis. Así que si alguien quiere tomar la palabra, como compartir quizás alguna reflexión o comentario de las que ya hemos ido realizando, pueden pedir la palabra a través del chat y ahí les damos la palabra y ustedes desactivan el micrófono para ir conversando. Denise. Ya, bueno, gracias por la oportunidad también de conversar y de compartir. Yo quería decir que en realidad la clase y el texto me hizo harto sentido, la verdad, y no sé, yo creo que me tranquilizó un poco de mirar así como retrospectivamente todo lo que ha pasado desde marzo hasta ahora en el acompañamiento con las escuelas, ¿ya? Y en realidad lo que me da como tranquilidad era esto de lo dinámico que está haciendo todo, de buscar esta respuesta, de que las cosas han ido cambiando de una semana a otra, de un mes a otro, y que también hay cosas que ya como que se han ordenado, como que hay cosas que en las escuelas ya resolvió, que en un primer principio en un primer momento no estaban resueltas, había mucha inseguridad. Pero que ya ha pasado el tiempo, hay cosas que ya están como claras, y ahí también se distinguen, y los mismos equipos distinguen cosas que están pendientes y que hay debilidad, ¿ya? Y me hace harto sentido el tema, bueno, de lo psicosocial, por supuesto, y que es el caso que yo voy a plantear en mi trabajo, de que también hay crisis o hay situaciones que son amenaza para las escuelas que también en este momento se intensifican, que es la articulación, por ejemplo, de los equipos psicosociales con el equipo técnico-pedagógico. Aquí así como, por lo menos en este caso de la escuela en la que yo estoy pensando, y que he estado más cerca, que he tenido más acompañamiento, porque además es un equipo que es bien abierto a que uno esté con ellos en el fondo. Claro, pues hay una tensión entre estos dos equipos. El equipo técnico le pide cosas al equipo psicosocial y el equipo de psicosocial está desbordado. Bueno, son dos equipos nuevos. Entonces, bueno, yo fundamentalmente quería decir que me parece que el curso es súper pertinente, que me tranquiliza porque de alguna manera con la clase, con el texto que pudimos leer, uno va identificando cosas que he estado viviendo con los equipos y que también a uno la pillaron así de manera sorpresiva y tuvo que echarle para adelante con la incertidumbre que hubo al principio porque tampoco teníamos respuesta del ministerio. Y eso también era súper angustiante porque finalmente no teníamos qué decir en un primer momento, que fue en realidad un momento bien largo y como bien con harta angustia de todos los lados. Pero eso quería compartir en realidad que me tranquiliza el leer desde el documento, la clase y que podamos compartir también. Yo creo que es súper importante, que tampoco hemos tenido muchos espacios para poder compartirnos lo que hemos vivido, ¿no? Eso, gracias. Gracias, Denise. Sí, efectivamente, justamente la característica de la crisis es que en todos los niveles del sistema escolar estuvo la pregunta del qué hacemos, ¿no? Y hay un tiempo también para poder responderla. Y yo creo que eso es lo que nos ha pasado todo y que también es lo que en algunos casos hemos ido sorteando mejor en algunas temáticas particulares o elementos críticos o aspectos críticos que en otros, ¿no? Pero sin duda la búsqueda de la respuesta es lo clave y también diferenciando de aquello que podemos y que no nos podemos hacer cargo. Felipe había pedido la palabra. Sí, hola. Mira, cuando estaba viendo tu presentación, se me vinieron varias cosas me recordé varias cosas. Primero, cuando mencionaste lo de Italia respecto al temblor, a la magnitud, ¿cierto?, del daño que causó versus lo que ocurre acá en Chile.
yo estaba haciendo memoria y creo que por el año 2012 tiene que haber sido, hubo un temblor muy fuerte a las 2:30 de la tarde. Yo estaba en clase con un tercero medio, me acuerdo clarito, y le iba a tomar una prueba. Estaba repartiendo las pruebas. Y en aquel momento, bueno, empezó el temblor, se cayeron unas cosas de unos muebles. Yo trabajaba con 45 niños por sala. Entonces, salieron unos corriendo, otros calmadamente. Hubo una crisis, como tú me has mencionado en tu presentación, pero como nosotros, entre comillas, a pesar de que nos asustan esas situaciones, pero sabemos cómo abordarla después de cierto rato, pasó media hora, los niños se controlaron y ellos mismos me pidieron que por favor tomara la prueba, porque querían salir del trámite en el fondo. Así que yo respeté su decisión y en el fondo la crisis se solucionó por ellos mismos, o sea, ellos mismos se calmaron y ellos mismos decidieron volver a la sala y seguimos con nuestra vida normal. Segundo, también mencionaste el tema del incendio. Yo también hacía clase en ese tiempo y además yo vivía en el Cerro Bellavista, entonces yo vi el incendio en panorámica, vi todo, absolutamente todo. Entonces, de hecho, tenía mi auto cargado en ese momento por si teníamos que arrancar. La diferencia con el temblor y que va aumentando, ¿cierto?, la magnitud de la crisis, ¿cierto? En el caso del temblor fue una cuestión muy en el momento, fue una situación de media hora y se acabó. El tema del incendio, el incendio duró una semana y aquí en Valparaíso las clases estuvieron suspendidas, no sé, 10 días creo, o fue mínimo una semana. Entonces, nadie sabía nada y era una incertidumbre total de los que vivíamos en Valparaíso porque ni siquiera podíamos salir de la casa. Entonces creo que, y eso demoró mucho más tiempo y tengo entendido que al día de hoy hay cosas que no están solucionadas todavía desde aquel entonces. Y en el caso de lo que está ocurriendo ahora, que es un proceso de mayor magnitud, el Mauricio dijo ahí en el chat hace un rato atrás que era una situación global. Efectivamente, al ser una situación global, nadie supo cómo abordar esto. Y creo que nosotros hemos estado acompañando a las escuelas en su incertidumbre, pero nosotros mismos teniendo una incertidumbre de cómo seguir abordando esto. O sea, las escuelas buscan en el ministerio un apoyo de cómo poder hacer esto, de cómo poder ir avanzando en este proceso. Y estuvimos, o al menos yo me sentí en una situación donde yo tampoco sabía qué decir. Tampoco sabía qué, porque hasta yo mismo, primera vez que trabajo en mi casa, me refiero así como constantemente, cuando hacía clases de las pruebas y las correcciones y todo lo hacía en mi casa. Yo trabajaba los domingos, asumo que como todos los que estamos acá alguna vez lo hicimos. Sin embargo, hay un proceso importante que se ha ido dando en esta incertidumbre, que uno mismo tiene que eventualmente ir calmando esta incertidumbre y al final uno mismo empieza a aprender cómo operar, sin necesidad de que te den tantas instrucciones que hacer. Uno espera una especie de manual, ¿cierto?, de cómo tener que proceder, y esas orientaciones se han dado, pero hay una diferencia en cómo uno las va acomodando para que se vaya dando una satisfacción personal o institucional en el caso de la escuela, de cómo ir abordando este proceso de pandemia o proceso de crisis, de emergencia, que es algo que definitivamente no está, ustedes mismos han dicho, ni siquiera está bien claro en la literatura, no está bien descrito, es una situación que que ya lleva prácticamente un año y que nosotros, por lo menos como supervisores, como cara oficial, digamos, del ministerio, en mi caso particular, en un principio, derechamente, no sabía qué decir, no sabía qué hacer y tampoco sabíamos muy bien cómo proceder. Pero ya pasado 9 meses de todo esto, creo que las escuelas han tomado su propia iniciativa. Y dentro de esas iniciativas implica también de que esta suerte de incertidumbre que se da en la escuela también va decayendo y en el fondo empieza este empuje, tanto personal como institucional, de tener que avanzar porque en el fondo hay procesos que tienen que seguir. Y creo que en el inconsciente colectivo está también de que la escuela es un proceso de resguardo para los estudiantes y también para la familia. Entonces se está dando esta dinámica en esta crisis donde la escuela notoriamente toma un rol mucho más preponderante en lo que es el paliar esta crisis social y también este proceso pedagógico donde también creo que de manera consciente y de cierto modo inconsciente los profesores y los equipos directivos están preocupados de que los niños tengan que aprender y están pensando también a futuro de cómo abordar todo esto que malamente creo se ha mencionado como una pérdida en el transcurso del año, por cierto, pero que de una u otra forma ha sido un avance lento, pero también considerando todos estos niños que por situaciones sociales, por ejemplo, no pueden, o familias que por situaciones sociales no pueden conectarse, que en el fondo son consecuencias y son víctimas de toda esta crisis que en el fondo no está en manos de nadie. No me refiero a que nadie es responsable de que haya ocurrido, hay responsable de cómo llevarla, de cómo sobrellevar los procesos, pero no hay responsable de quién fue el creador de esta crisis. Entonces, creo que se ha ido dando este fenómeno de la escuela, ¿cierto?, como un centro social donde se apoya y trata de surgir en esta crisis, ¿cierto?, como un apoyo, y este proceso pedagógico también paralelo, que la escuela también está preocupada de cómo hacerlo y que ahora recién están en este empuje, ya como tenemos que seguir para adelante y tenemos que ir viendo en el transcurso, incluso diario, de cómo se va abordando. Exacto. Gracias, Felipe. Sergio nos pidió la palabra y después Víctor Hugo. Gracias, Juan Pablo. Bueno, desde ya lo que hemos podido leer de los documentos y lo que va de esta primera sesión, lo que se está viendo también en los foros, concuerdo con Denis y mis compañeros, nos ayuda a enfrentar este desafío, que es una crisis
absolutamente particular. Yo creo que es difícil de comparar con cualquier otra, incluso con cualquier pandemia, a propósito de que hay particularidades para nosotros como país también. Pero una de las cosas que me gustaría relevar, que de algún modo pudiéramos considerarla a lo largo de las sesiones que vengan, es que si bien nos corresponde tener un foco en cómo resolverlo esto desde el punto de vista educativo y el rol de la escuela, creo que esta crisis tiene una componente que es anterior o al menos igual de importante, que es una amenaza a la salud. Una amenaza no a mantener o no una buena salud, sino que incluso una amenaza a la vida, ¿no? Y ya tenemos, yo creo que a todos nosotros nos ha tocado algún caso de alguien que se contagió. Al principio no, era otros, pero ahora ya a esta altura creo que a todos nos debe haber tocado más de alguien que se contagió. Y creo que también probablemente tenemos relación con alguna escuela en la que alguien murió. Entonces es muy distinto la experiencia de crisis para una escuela donde no hay ningún caso conocido o una escuela donde incluso hay alguien que murió. Yo creo que no hay que olvidar eso. Y cierro mi comentario con una anécdota, entre comillas. Una escuela de bajísima conectividad, cuya estrategia ha sido llegar a los estudiantes con material físico. La semana anterior al receso fue a entregar guías a los estudiantes que no podían ir siquiera a la escuela. Y el encargado de convivencia me contaba que fue a una casa, llegó a entregar las guías, salieron los niños, él con sus mascarillas, los niños con mascarilla, y lo abrazaron. O sea, la importancia de la relación de reencontrarse, ¿no? Lo abrazaron, ¿no? Y sale la mamá, entonces le dice, mire, le venimos a dejar estos materiales porque va a haber una semana de receso, es importante que usted lo pueda trabajar. Y la mamá le dice, estupendo, vamos a tener todo el tiempo de trabajarlo porque venimos llegando en consultorio y tenemos que hacer cuarentena. Bueno, te imaginarás que la siguiente reunión que tuve con la escuela, antes de la reunión lo primero que hice fue llamar al encargado de convivencia y preguntarle si había tenido algún síntoma. Porque no solo es el derecho a la educación, es el derecho a la vida. Y en el caso de los docentes, lo coloqué ahí en el chat, tenemos un grupo no menor de docentes de un grupo etario en riesgo, de enfermedades preexistentes en riesgo, y lo que es peor, de poca seguridad de contar con la atención médica, porque muchos están en condiciones que hay deuda previsional, no tienen su salud pagada, por lo tanto es complejo el escenario también. Sí, yo creo que no, esa es una arista que también sería bueno considerarla. Eso. Sí, lo vamos a tomar, de hecho en particular en la siguiente clase, o sea, las dos clases que vienen, vamos a ya entrar de lleno a cómo las escuelas han desarrollado estrategias para distintas temáticas o distintos elementos críticos propios de las crisis, tanto a nivel promocional, y ahí claramente vamos a abordar aspectos de currículum, de bienestar socioemocional, que es lo que vamos a trabajar ahora, y también cómo se trabaja con aquellos grupos que también han sido focalizados, tanto de estudiantes como de docentes, como de personal del establecimiento, que estén en más riesgo que toda la comunidad educativa. Voy con las dos últimas palabras, Víctor Hugo primero y después Michel, y después vamos a volver a la temática del bienestar, donde claramente alcanzamos. Les pido que, para que alcancemos el tiempo para respetar las 13 horas, seamos lo más acotados posible, por favor. Gracias, Juan Pablo. Hola a todos y todas los colegas que estamos participando de este curso. Bien, tres cositas muy puntuales. Yo creo que esta pandemia nos ha demostrado una vez más que como política pública nunca estamos preparados para una cosa como esta. No tenemos herramientas. Es más, se ha centralizado aún más la toma de decisiones en el Ministerio de Educación, porque siempre estamos esperando que emane algo de la DEC o de la División de Educación General, ¿no es cierto?, para poder tomar decisiones a nivel regional. Eso es lo primero. Lo segundo es que, si bien yo no tuve la desagradable oportunidad de estar en el incendio de Valparaíso, sí tuve la más desagradable de estar en el aluvión de Atacama. Tuve 7 días aislado sin poder ir a trabajar. Y después tuve que dar cuenta a la Contraloría por qué no había podido ir a trabajar. Entonces, si bien se repiten muchas de las cosas que están ocurriendo hoy día, obviamente hoy día nos vamos a encontrar con a propósito de los documentos del Ministerio, con una segunda crisis al interior de esta crisis, que tiene que ver con la promoción, la evaluación y la calificación de los estudiantes. ¿Sí? Se generó una nueva crisis ahí.
Y yo creo que es importante entender en este juego de palabras de crisis o escuela en crisis o crisis de la escuela, sería bueno mirar un poco lo que del doctor Carlos Calvo, que la educación no está en crisis, sino que la crisis es la escuela. Eso, gracias. Muchas gracias, Víctor Hugo. Sí. Vamos a hablar sobre evaluación también en la próxima clase, porque eso tiene que ver con elementos promocionales en relación al currículum. Y hay harto paño que cortar en ese sentido, tanto desde las orientaciones que ha dado el Ministerio, en relación a otras propuestas que han aparecido también, y no solamente respecto a cómo se evalúa, sino también a esta idea de la priorización curricular, de qué contenidos trabajamos, de cómo los trabajamos, de la innovación educativa que también han realizado las comunidades, y como también las mismas escuelas han encontrado formas de quizás incluso sortear esa división. En algunos casos se ha agudizado la división de como lo psicosocial y lo técnico-pedagógico, pero hay otras escuelas que también lo han logrado integrar de una manera bien interesante, que lo vamos a trabajar harto en la siguiente clase. Michelle había pedido la palabra antes de que sigamos con los últimos elementos teóricos. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Quería un poco señalar lo siguiente. Me gustó mucho lo que planteó Claudia Carrasco respecto del tema del horizonte. En realidad, cuando uno que tiene hijos, ¿verdad?, tiene el problema de que cuando un hijo está medio desorbitado, medio desorientado, uno conversa con uno le establece un horizonte y el hijo se tranquiliza en función de un tema muy importante que es el tema de las confianzas. Yo creo que hoy día están en crisis las confianzas en todo orden de cosas, ¿ya? Hoy día estamos hablando ya de un tema del retorno a clases, lo que está provocando una cantidad de tensiones en la comunidad educativa, tensiones en los profesores, por ejemplo, que están entendiendo el retorno más bien como un acto administrativo y una orden, por así decirlo, ¿no? Tensiones en los estudiantes, ¿verdad? Queremos ir a la escuela, pero tenemos miedo a contagiarnos, ¿verdad? Entonces, ese tipo de dificultades me gustaría que también pudiéramos abordar en algún momento, que tiene que ver con el tema del desarrollo de las confianzas, ¿ya? Como un discurso tan bien consolidado que pueda establecer una escuela, ¿verdad?, pueda generar confianza, ¿no es cierto? Y entonces establecer ese horizonte que plantea Claudia, de tal forma de poder ir provocando cada vez más una disminución respecto a las crisis, ¿no? Eso sería muy interesante, Juan Pablo, que pudiéramos abordarlo en algún momento, porque creo que está en la vena un poco de la asesoría. De hecho, cuando un supervisor o supervisora se acerca a una escuela, entrega un mensaje, ¿verdad?, más bien estructurado, basado en orientaciones, de alguna forma establece un horizonte con la escuela. Y la escuela sí genera, deposita confianza en ese supervisor y en esa supervisora. Por lo tanto, el rol que ahí estamos estableciendo ha sido fundamental en este contexto de crisis. Eso quería agregar, y qué bueno que estamos conversando de este tipo de cosas, porque creo que está muy en el contexto que estamos abordando nosotros. Gracias. Michelle, Rodrigo había pedido la palabra. Por favor, lo más agotado posible para que alcancemos con los tiempos a verlo. Sí, Juan Pablo, súper corto. 3 cosas que a mí me llaman la atención de todo esto. Lo primero, que tiene que ver con algo que se ha dicho, pero que no creo que haya quedado explícito, y es que los territorios siempre tienen una respuesta anterior a la respuesta institucional. Y esa respuesta es la que tenemos que valorar y apoyar. Creo que por ahí va también la tarea de nosotros como ministerio, más que llegar con una respuesta determinada. Y me refiero no tan solo en el ámbito pedagógico, sino que también en todos los otros ámbitos que hemos visto que la escuela tiene, o por momentos se hace cargo. Lo otro, algo que a mí me llama, que me tiene bien preocupado, y desde lo personal, porque tengo la suerte o la mala suerte de dormir con una profesora. Entonces, un aspecto que a nosotros nos llama, que no ha llevado mucho al debate, es cómo pasar, ¿ya?, de la interacción pedagógica análoga, por así decirlo, a la interacción pedagógica digital, y cómo ese tránsito puede bien afectar el bienestar biopsicosocial de toda la comunidad educativa, desde los docentes hasta las propias familias. Eso es algo que a mí, a nosotros personalmente nos preocupa. Digo nosotros porque, como te digo, no es una reflexión tan solo mía, sino que es acompañada por quien es mi pareja.
Y lo tercero que quiero señalar es que comparto plenamente lo que dice Denise. O sea, en este contexto, en este escenario, cada vez se va haciendo más relevante el relevar o el resignificar también, no tan solo el rol de los equipos psicosociales, sino que también la convivencia, ya que ha obligado a que las escuelas tengan que mirar la convivencia escolar no tan solo como lo que pasa en la escuela, sino que la convivencia escolar en este entorno o en este confinamiento. Solo esas tres cosas y espero haber sido acotado. No, muchas gracias, Rodrigo. Miguel, disculpa que te dije Michel por el nombre de la plataforma, así que ahí hago la corrección. Sí, no te preocupes. Y vamos a entrar al último bloque, pero quiero, justamente para trabajar lo que vamos a hablar, que es sobre bienestar, tomar como varias de las intervenciones de ustedes. Que en primer lugar, a raíz de lo que decía Miguel, claramente la escuela o las comunidades en contextos de crisis, hay un elemento central para la sensación, que es cómo la relación con otros nos permite interpretar el estado en el que estamos viviendo. Y eso se conecta mucho con la idea de bienestar, porque finalmente, tal como vamos a ver, las emociones no son elementos que surgen de la nada, sino que surgen en la relación con otros, y que las emociones en un contexto de crisis y la capacidad de respuesta, de resiliencia, de control sobre la crisis, va a depender mucho también de cómo la comunidad se desarrolle, y ahí yo creo que está muy también en línea de lo que decía Rodrigo. En segundo lugar, cómo también las emociones y el bienestar se lee en un contexto que efectivamente también es sanitario, de protección de la vida. O sea, siendo súper directo, por ejemplo, en el caso del curso de mi hija, la mamá de una compañera falleció por COVID. Y una de las mejores amigas, y eso generó toda una dinámica del curso, de la profesora jefe, de los apoderados, del establecimiento, para dar respuesta a esta situación, ¿no? Y que también es una arista que tenemos que tener en consideración. Entonces, un poco lo que queremos terminar la sesión hoy día, en estos 22 minutos que nos quedan, es, ya hablamos de las crisis, de la escuela, concordamos en estos elementos sobre, perdón, ahí se ve la pantalla, sí, perfecto. Un segundo. Disculpa, cosas propias de la que uno tiene que manejar ahora. Entonces, lo que les comentaba al principio, si entendimos más o menos la lógica de entender la crisis y la emergencia, de entender qué le pasa a la escuela en tiempos de crisis y de emergencia, y donde ya hemos limpiado un poco más o menos qué elementos debiéramos apuntar, me interesa llegar a esta idea del bienestar. Porque el bienestar no ha sido entendido de una manera unívoca, y porque también las condiciones del bienestar socioemocional o psicosocial, como lo podamos llamar, también son bien particulares en el contexto de la crisis actual. Y aquí quiero partir con esto, ¿no? A propósito de las intervenciones de ustedes, con una cuestión más básica aún, que es la idea de las emociones. Y ahí me tomo un poco el trabajo de Rodrigo Cornejo en la Universidad de Chile, que al hacer una sistematización de poder explicar qué son las emociones, ¿no? El trabajar todo el tema de la emocionalidad docente, nos plantea de que primero una evaluación de la situación social o personal. O sea, de que las emociones tienen que ver con cómo nosotros percibimos y cómo nosotros evaluamos nuestra situación en nuestro contexto y entorno particular. Esto implica, por lo tanto, de que esta evaluación es una experiencia subjetiva, tal como lo hicimos en la actividad hace un rato en el Menti. Para algunos, quizás hoy día se sienten mejor que otros respecto a cómo evalúan su situación inmediata, concreta, ¿no? Yo tengo amigos, por ejemplo, que me han dicho, mi hermano, por ejemplo, para hacerlo más cercano incluso, el teletrabajo es una cuestión que es espectacular, pero claramente él no tiene hijos, tiene una noción de trabajo quizás que es distinta a la mía. Entonces la emocionalidad, que quizás en este caso para él puede ser que se puede, entre comillas, sentir mejor, entre comillas, que yo, depende de esta evaluación situada y subjetiva que hace. Las emociones también tienen relación con un conjunto de cambios fisiológicos, ¿no? O sea, de perogrullo decirlo, pero no
nos duele la guata cuando estamos ansiosos, nos cuesta dormir, etc. Y las emociones tienen una necesidad de ser expresadas, y esto es clave, de que las emociones, independiente que esto sea explícito o no, siempre tienen una necesidad de expresión y una orientación a la acción, es decir, también modulan o influyen en las decisiones que tomamos, en las cosas que realizamos o en las cosas que no realizamos. Y esto, ¿por qué lo planteo? Porque cuando nos vamos a lo que está registrado de las crisis y de las emergencias, sabemos que hay efectos psicológicos y efectos sociales. Efectos psicológicos emocionales, conductuales, de pensamiento, de memoria, aprendizaje. Efectos sociales, aquí están los duelos que planteaba Sergio, la relación social alterada, el no vernos, alguien decía la incapacidad de abrazarnos. Y también hay ciertos efectos sociales como por ejemplo la amplificación de ciertas dinámicas familiares en el contexto de estar en cuarentena, ¿no? Exacto. Vamos a ir para allá, Sergio. Y en las situaciones de confinamiento y aislamiento, y esto está reportado, ¿no? Lo hizo la mesa interuniversitaria de la Universidad de Chile y la Universidad Católica, donde también pudimos participar, cuando hacen una revisión sobre qué ha pasado en otras situaciones de confinamiento y aislamiento, básicamente en Asia, se ha reportado emociones que quizás al leerlas pueden sentirse identificados con muchas de ellas, ¿no? Miedo, ansiedad, a veces rabia, angustia, nerviosismo, insomnio, irritabilidad, falta de concentración, confusión, etc. Y en algunos casos también se expresa con cierta forma patológica, ¿no? Desde la violencia intrafamiliar, trastorno del ánimo, ansiedad, el alcohol, estrés, y que sabemos que son cosas que están rondando también el quehacer de la escuela, el quehacer de nuestro trabajo, el quehacer del trabajo de los docentes, de los equipos directivos, de los estudiantes y sus familias. Esto no lo digo para que nos achaquemos y empecemos y digamos chao, no, sino que claramente hay que saber en qué terreno estamos. Pero ¿por qué parto hablando de estos componentes de las emociones para llegar a la noción de bienestar? Porque desde la revisión de literatura que nosotros hemos realizado desde PACES, al menos conceptualmente, y yo creo que también uno puede hacer cierto correlato en algunas cosas más cotidianas y coloquiales, hay como dos grandes perspectivas de entender el bienestar. Una perspectiva que es más bien individual, en la cual, por ejemplo, está el bienestar subjetivo, que corresponde al estado general de satisfacción de la persona, como atendido a las oportunidades que le da la vida, uno podría decir como esa barrita como de corazón que uno ve a veces como en redes sociales, que decir cuán bien o mal me siento en relación a mi contexto de vida y a la experiencia de los acontecimientos que me pasan. O el bienestar psicológico, que ya no es solamente el estado general de satisfacción, sino que tiene que ver con un aspecto más cualitativo respecto a la actitud con la que yo afronto los retos de la vida y cómo voy desarrollando soluciones en relación a mis metas. Estas nociones de bienestar corresponden a una perspectiva más bien individual, que si bien no es que no existan, desde la perspectiva que nosotros hemos venido trabajando como PACES, es importante como avanzar hacia un siguiente nivel. Y ahí la noción de bienestar que nosotros escribimos y que queremos compartir, y que está a la base también de este curso y de lo que vamos a desarrollar, es que el bienestar, este estado emocional, ¿no? Esta actitud, este estado general de satisfacción, o mejor dicho, como las emociones que sentimos, se relacionan a partir se hacen a partir de las relaciones interpersonales, que se entablan en la comunidad y de las valoraciones que hay en ella. Por lo tanto, este estado emocional, sin duda, va a estar relacionado intrínsecamente con la noción de comunidad, con la relación interpersonal. Entonces, cuando llevamos esta idea al aspecto de lo educativo, comprender la emoción del bienestar desde la dimensión social nos invita a ir más allá de lo individual, y considerar primero el estado emocional de toda la comunidad educativa y las relaciones entre ellas. Nosotros antes de la pandemia ya decíamos, por ejemplo, de que un elemento predictor de los niveles de agresión escolar o bullying entre pares, o sea, de bullying entre pares, era la relación que habían entre los docentes o los adultos del establecimiento.
O sea, si los adultos del establecimiento se llevaban bien, reportaban menos niveles de agresión escolar los estudiantes. Entonces ahí vemos cómo esta noción de estado emocional y de la forma en que nos relacionamos están imbricadas en una red que es absolutamente sistémica, ¿no? Y que nos invita a mirar de este modelo, que es el modelo que nosotros también hemos trabajado, se lo hemos compartido en otras ocasiones, el modelo social ecológico. Desde ahí, ¿no? Nos lleva un poco a pensarnos, ¿no? ¿Cómo vamos más allá de lo individual? ¿Y a qué nos referimos cuando vamos a lo individual? Una perspectiva individual de bienestar es como aquella que está muy a la base de estas prácticas muy de autocuidado personal, que no están mal, pero que se quedan en un factor individual, ¿no? Como por ejemplo, y aquí tenemos nuestras diferencias, al menos con lógicas como la bitácora docente, que si bien es una herramienta que puede servir al trabajo o al bienestar del profesorado, ¿no? Pierde un poco esta dimensión social. Si se trabaja socialmente, sin duda va a ser una herramienta que puede ser muy útil. Entonces, ¿cómo transformamos la escuela en un lugar de bienestar? Y ahí, y ustedes lo han dicho en sus intervenciones claramente, primero, que la escuela sea un espacio contenedor, acogedor, ¿no? Tal como, ¿cuál es el rol de la escuela en este contexto de emergencia? Una instancia de contención y de estructura para los estudiantes, su entorno familiar y sumo al personal del establecimiento, ¿no? Sentirse parte de una comunidad, sentirse parte de la tribu, por decirlo de alguna manera, en un contexto de emergencia es súper importante para recuperar o al menos tener la sensación de percepción de control sobre el entorno. Es muy distinta la forma de respuesta a una crisis. Pensémoslo muy, muy concretamente, ¿no? Para un ejemplo súper claro, es muy distinto como la sensación de angustia cuando uno está solo que cuando está acompañado. No sé si se acuerdan el terremoto, un temblor muy fuerte, me acuerdo hace algunos años, yo venía de la provincia de Petorca, justamente de haber asesorado una escuela, y me tocó el temblor en Nuno Norte y evacuación por tsunami. Tuve que bajarme de la micro, subir al cerro y estar ahí hasta la alta de la noche. Y claramente la sensación de angustia era mucho más álgida que cuando uno si hubiera estado en mi entorno de trabajo directo con compañeros de trabajo, o si hubiera estado en la misma escuela donde estaba asesorando, o con mi familia, ¿no? Entonces, cuando lo aplicamos en este nivel del contexto de la pandemia, la escuela es una instancia de contención y de estructura. Saber que existe la escuela, y la Claudia lo dijo súper claro, también ahí citando a la Karina Kaplan, que tuvimos una conversación acerca del libro Asesorando en Convivencia Escolar que lanzamos hace algunas semanas, es que la escuela, si bien no existe físicamente hoy día, la escuela existe desde la relación que haya, existe desde las cuentas de Facebook, de Instagram que la escuela han tenido que ir desarrollando para estar conectados con sus estudiantes, con la familia. Existe desde la activación de los centros general de padres y apoderados para desarrollar iniciativas en ayuda de los emprendimientos, de los apoderados, etcétera. Existe desde la forma en que se hace la clase, existe desde la forma en que se construye la guía. Entonces, aquí la escuela en un contexto de emergencia nos lleva a fortalecer la idea de la escuela como un espacio de bienestar social, ¿no? Y ahí claramente la participación es importante. Tal como dice Mario, la escuela como un espacio relacional. Y en el cual nos sintamos parte. Yo creo que es muy claro y es maravilloso cómo pasamos de la demonización de las redes sociales y el WhatsApp en la escuela, de las escuelas como celulares no, WhatsApp por nada del mundo, a tener que también repensar esos espacios como los espacios de comunicación disponibles y reenfocarlos, ¿no? Entonces ahí vemos cómo las comunidades de sus territorios también, y desde sus recursos y sus posibilidades, han ido generando estrategias para que la escuela sea una instancia de contención y estructura. Sin duda, esto no se produce de manera instantánea. Tal como lo dijimos al principio de la clase, las crisis se gestionan, ¿no? En la etapa de planificación, de respuesta, de recuperación. Y también dijimos que hay cosas que la escuela se puede hacer o no cargo. Entonces, de la escuela
de las cosas que la escuela se puede hacer cargo, es importante que haya una estrategia planificada, tanto para el comienzo, el durante y el después del periodo crítico. Y ahí, tirando como pildoritas, no ya para lo que van a ser las discusiones próximas, esta estrategia, en primer lugar, tiene que tener una cierta lógica. A veces también caemos como en esta fase de heroísmo también dentro de los periodos de las mismas comunidades educativas. Entonces aparece el activismo. Entonces nos llenamos de actividades, pero que no necesariamente son coherentes entre sí, que muchas veces también son incluso contraproducentes para el bienestar de quienes las realizan, y que no necesariamente agencian la capacidad de respuesta de la comunidad. Y que es una pregunta, ¿no?, que se están haciendo en la escuela hoy día. Entonces eso, hay que tener una lógica, una estrategia planificada. Y esa lógica que nosotros les proponemos es el modelo de escuela total, que lo vamos a introducir en el video de la semana siguiente y lo vamos a trabajar en profundidad en las 2 clases que vienen. Y además, esta estrategia planificada, ¿no?, ¿cómo se mira desde el rol de quien asesora? Y ahí hay que pensarse, y ahí solo estoy tirando pildoritas para lo que se viene, ¿no?, pensando que estamos como cerrando esta sesión. Las crisis, dependiendo también del estado de las comunidades educativas, van a requerir también distintas disposiciones desde quienes acompañan. Entonces, siempre hay que tratar de agenciar la capacidad de respuesta de las comunidades educativas autónomas para responder a la crisis. Como decía Rodrigo por ahí, normalmente los territorios ya suelen saber antes que nosotros cómo responder a ciertos elementos, pero hay casos en que quizás también vamos a tener que sí orientar de una manera más clara. Entonces, eso, la escuela como un espacio de bienestar es pensarse como las relaciones. Y volviendo al ejemplo del lamentable fallecimiento de una apoderada, que aparte era una amiga y vecina, fue muy interesante cómo los estudiantes se relacionaron entre sí. Mi hija es presidenta de curso, entonces en el WhatsApp de los compañeros, sin que un espacio que no está mediado por adultos, y ella me comentaba, se generó toda una estructura de acompañamiento a la compañera, ¿no? Por un lado, que además había tenido un episodio previo, ¿no? Ellos, cuando estuvieron contagiados con COVID, toda la familia estuvo, los mismos compañeros, junto con la profesora jefe, como esta compañera no podía conectarse a las clases o no podía hacer las guías que se subían a la plataforma, generaron como un taller como de apoyo a ella para ir ayudándola a retomar las cosas que se había perdido las semanas en que habían tenido como el contagio. Eso, entonces ahí ya vemos cómo las comunidades educativas van generando ciertas instancias de contención, aquí desde una colaboración entre la docente, la profesora jefe y los estudiantes. Y ahora, en el caso ya más dramático del fallecimiento, la escuela, desde su proyecto educativo, también generó instancias para aquello, en escuela de corte religioso, entonces también generó instancias de encuentro, de apoyo, generó un acompañamiento muy grande como a esa familia, o sea, una disposición completa de estar ahí. Y eso yo creo que es lo importante, ¿no?, de cómo la escuela hoy día tiene que estar ahí y cómo logramos entender el bienestar social, no como este bienestar individual, no como que tenemos que no hagamos clase, dediquémonos todo el rato como a prácticas de autocuidado. No es que no tengamos que tener prácticas de autocuidado, sino como la escuela, dentro de lo que hace y dentro de lo que puede hacerse cargo hoy día en el contexto de la pandemia, lo hace de una manera cercana, contenedora, que estructure, que dé certeza, que le permita ser algo inmanente dentro de tanta ambigüedad que existe en este tiempo tan crítico. Así que eso. Claudia, no sé si quiere... Sí, así como cortito, en psicología y en general en el área de la salud hay algo que conocemos como el enfoque de salud mental comunitaria, ¿no? Y desde el enfoque de salud mental comunitaria, uno de los factores protectores de salud mental tiene que ver con las redes sociales, no me refiero a las redes sociales de WhatsApp, ¿no?, sino con la capacidad de establecer redes de apoyo.
Y es por eso que se genera una suerte como de tejido, tipo telaraña, ¿no? En el cual te sostiene, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, lo que no podemos olvidar en este momento, sobre todo porque las tecnologías nos han empujado hacia prácticas muy individuales, ¿no? Es la necesidad de recuperar los espacios de contacto social. Por eso que una como psicóloga es súper crítica de este concepto de la distancia social. Nunca debió llamarse así, esto era solo distancia física, jamás social, ¿no? ¿Por qué? Porque solo la interacción social y la presencia de otras personas relevantes en tu vida, ¿no? Es lo que van a permitir efectivamente establecerse como factores protectores de salud mental. ¿Y por qué digo de que este contexto individualiza mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque más que nunca hoy día uno ve a profesoras y profesores planificando y llevando a cabo estrategias pedagógicas individualmente. O sea, si ya era complejo el trabajo articulado en condiciones previas, ¿no? Si ya era complejo que el profesorado se pusiera de acuerdo o que tuviese espacios de trabajo colectivo cuando estábamos en una educación presencial, la educación a distancia ha fortalecido la individualización de los procesos pedagógicos, ¿no? Entonces este es un espacio así como muy necesario, este es un momento, ¿no? En el que necesitamos recuperar la interacción social, necesitamos recuperar el trabajo en equipo y necesitamos recuperar la articulación entre los distintos equipos y entre los distintos profesionales dentro de la escuela. O sea que si no lo hacemos hoy día nos vamos a terminar trastornando todos, si ese es el punto. Sí, absolutamente. Y yo creo que ahí, a propósito también de los comentarios que están poniendo, ¿no? O lo que dice Juan, yo creo que una de las grandes reflexiones y que nosotros hicimos por harto post en incendio de 2014 y que también lo hemos retomado, o sea, la escuela está en constante crisis, eso es verdad. Y de hecho muchos de los elementos que estamos viviendo y de las mismas crisis que estamos, como lo que plantea la Claudia de las posibilidades de trabajo colectivo, son cosas que también vivíamos. Pero ahí yo creo que es muy interesante también cómo las crisis también nos empujan a mirar un horizonte de posibilidades. Nosotros en un encuentro que tuvimos en el Centro de Investigación por la Educación Inclusiva con escuelas que hemos venido acompañando, era muy interesante cómo nos plantean de que cosas que ellos siempre pensaron que eran imposibles, inviables, hoy día han sido lo que han tenido que echar manos para dar respuesta a estos elementos que han sido críticos y que han permitido también pensar escenarios posibles que incluso claramente no vamos a volver a la escuela que era, ya sea por los aprendizajes que logramos, ya sea también porque no sabemos las condiciones en las que vamos a volver, y la escuela siempre va a ser un espacio en disputa, en crisis, y que por lo mismo lo que debiéramos fortalecer son las capacidades que tienen las escuelas de responder a aquellos elementos. Y sí, y desde la perspectiva de bienestar, como dice Denise, ha habido como una... este debate entre lo individual y lo social también se ha llevado hasta disociación entre la convivencia y el apoyo a la dupla psicosocial en relación al trabajo pedagógico. Entonces, desde escuelas que han llevado toda la caballería de psicólogos que ojalá pueden estar llamando a estudiante por estudiante, y que escuelas que lo han hecho, pero a un costo inmenso de desgaste primero para los profesionales que realizan ese trabajo, también con altos niveles como de decepción respecto a quienes no se han podido conectar, pero también disociando de la actividad pedagógica. Sí, en ese mismo escenario, uno de los que son muchos los desafíos, ¿no?, que estamos enfrentando hoy día, uno de los desafíos es que primero efectivamente este es un momento en el que tenemos que generar prácticas de autocuidado, porque es un espacio de resistencia, ¿no? Es un espacio de construcción, de deuda pendiente el retomar lo colectivo, pero hoy día estamos encerrados en nuestras casas, se ha combinado el espacio privado con el espacio público de una manera muy extraña y por lo tanto efectivamente hay efectos que son individuales que no podemos negar. Entonces el autocuidado sí es necesario, pero además el cuidado de equipo, ¿no? Que es el cuidado que el colegio hace, porque usted lo hace con usted mismo, el autocuidado, ¿no? Pero el cuidado de equipo tiene que ver con una responsabilidad institucional y colectiva, ¿no? En la que nos cuidamos entre nosotros, pero también, ¿no?, nuestro empleador se hace cargo de generar espacios de cuidado colectivo.
el punto es que tradicionalmente los contextos educativos han hecho la distinción entre lo psicosocial y lo pedagógico como si fuesen dos cosas que no tuviesen nada que ver, ¿no? Y hoy día, por supuesto, al intensificarse la cultura escolar, pues también se ha intensificado esa diferencia, ¿no? Y nosotros estamos trabajando con muchos psicólogos y psicólogas en colegio, que lo que nos dicen es como, no sé, pues la primera vez que por fin iba a entrar al aula, ahora este era el año donde iban a intervenir con profesores o iban a trabajar con profesores en proyectos articulados y vino la pandemia y pum, así derivación de casos, etcétera, porque se intensifican los fenómenos de la cultura escolar, se vuelven más intensos y eso es, ¿no? Entonces, efectivamente aquí hay una deuda también pendiente de equipos psicosociales, de hablar un lenguaje de tipo pedagógico y de apropiarse además del currículum escolar, entendiendo el currículum como el qué, el cómo y el para qué de la educación, no solo los contenidos, ¿no? Y que efectivamente esa deuda requiere ser acompañada, requiere ser mirada, monitoreada, pero hay un proceso de aprendizaje en el que tienen que transitar los equipos psicosociales, pero también el profesorado, ¿no? En términos de que son dos grupos de profesionales que debiesen aprender mutuamente las disciplinas de los otros. Y ese es un espacio importante de asesorar, ¿eh? Es un espacio importante de acompañar. Queridos, queridas, estamos en la hora. Agradecer sus comentarios. Marion, esa experiencia respecto a lo que valoran los equipos en el trabajo conjunto, sí o sí te pido que la atesores porque la vamos a retomar a la siguiente sesión y también para que lo vamos a trabajar en los foros, por si acaso. Los invitamos y las invitamos a responder el foro de la semana. Los módulos, los distintos módulos no cierran, no se van a ir cerrando a medida. La idea es que ustedes autónomamente puedan ir desarrollando, ojalá en el ritmo de la semana todo. Hoy día vamos a subir la pauta de la rúbrica del informe de evaluación, que es finalmente el compendio de lo que se va a estar trabajando en los foros. Y la próxima semana ya entramos a este modelo escuela total, donde vamos a hablar sobre currículum, sobre evaluación, sobre también estrategias de cómo también generar este ambiente de bienestar social desde la escuela. Así que agradecerles mucho su participación. Solo les voy a pedir un pequeño ejercicio. En una palabra, si pueden evaluar esta clase, en 1 o 2 palabras en el chat, como para tener algún feedback, que nos permita también, de todas maneras, igual al final de la semana se les va a mandar un pequeño formulario para recoger sus recomendaciones. Vamos a hablar también de participación y democracia cristiana, así que pertinente. Rodrigo pone un necesaria. Calidad, muchas gracias. También puede ser algo que quizá insuficiente, no sé. Perfecto. Mientras ustedes van poniendo sus palabras, esta tarde, junto con los elementos que ya dije, va a estar también disponible esta clase en la misma plataforma, junto con el PowerPoint que utilizamos de base, así que también van a estar disponibles a contar de la tarde. Y eso, nos queda el foro esta semana, y el próximo lunes ya se libera el siguiente módulo, que trabajaremos modelo escuela total, desde estrategias promocionales en el contexto de crisis. Que tengan una muy buena tarde, que esté rico el almuerzo, y a ir a hacer el almuerzo, si estamos todos en la misma. ¿Cuándo es la próxima clase virtual? El próximo miércoles, mismo horario, mismo canal, mismo enlace. De todas maneras se lo vamos a mandar el día anterior, como lo hicimos esta semana, y también va a estar en la plataforma para quienes quieran entrar desde ese acceso. Así que muchas gracias por conectarse, por participar, y nos reencontramos el otro miércoles sincrónicamente. No, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias, Juan Pablo. Nos vemos. Chau. Chau, chau.